Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El fin del mundo llegó en silencio. Nunca creí que el fin del mundo llegaría en silencio. No con sirenas, ni con discursos, ni con profecías cumplidas gritadas por algún fanático al borde de una avenida. No llegó acompañado de relámpagos ni de trompetas celestiales. Llegó como llegan las decisiones verdaderamente peligrosas. Sin emoción, sin dramatismo, sin odio siquiera. Llegó después de un análisis, después de un cálculo, después de una conclusión lógica tomada por mentes que nunca habían amado, ni dudado, ni tenido miedo de verdad. Durante años pensé que el silencio era una bendición. Como científico, aprendí a valorarlo. El silencio de un laboratorio a las 3 de la mañana, cuando los instrumentos funcionan con precisión quirúrgica y los números comienzan a alinearse como si el universo, por un instante, aceptara ser comprendido. El silencio antes de un descubrimiento. El silencio que precede a una verdad incómoda. Nunca imaginé que ese mismo silencio sería el preludio de nuestra sentencia. Nos estudiaron durante años, mucho antes de que siquiera los viéramos, mucho antes de que sospecháramos siquiera que no estábamos solos. Escucharon nuestras transmisiones más antiguas, aquellas señales torpes que lanzamos al espacio sin siquiera comprender realmente qué significaba gritar: estamos aquí, en un universo que no conocíamos. Analizaron nuestras emisiones de radio, nuestras películas, nuestros noticieros, nuestras discusiones triviales mientras millones morían de hambre o en guerras que nadie recordaría el año siguiente. Diseccionaron nuestra historia como se disecciona un cuerpo antiguo, con curiosidad clínica, sin respeto, pero tampoco sin culpa. Vieron nuestras guerras y tomaron nota de lo eficientes que podíamos ser al matarnos. Observaron nuestras religiones y calcularon cuántas vidas habíamos sacrificado en nombre de ideas invisibles. Estudiaron nuestras contradicciones, esa capacidad casi poética que teníamos para escribir sobre paz, mientras diseñábamos armas cada vez más ingeniosas, y aún así, no fue eso lo que los convenció. No fue nuestra violencia lo que selló nuestro destino, fue nuestra capacidad. Vieron cómo, en apenas unos siglos, pasamos de mirar a las estrellas con miedo a empezar a tocarlas con máquinas imperfectas pero audaces. Vieron cómo resolvíamos problemas imposibles, impulsados no solo por la lógica, sino por la obsesión, por el orgullo, por el amor y por el miedo a desaparecer. Comprendieron algo que nosotros nunca quisimos aceptar del todo, que una especie así, desatada en el cosmos, no se detendría nunca. No éramos malvados, éramos, de cierta manera, imparables, y eso, a sus ojos, nos volvió peligrosos. Yo me llamo Alberto. Antes de que el mundo terminara, era solo un hombre más. Un científico entre miles, quizás millones. Yo no era un héroe, no era un soldado, no era un líder. Mi nombre jamás aparecía en titulares ni en libros de historia. Yo trabajaba en un instituto subterráneo dedicado a la investigación de propulsión avanzada, un proyecto financiado a medias, cuestionado por políticos y ignorado por la mayoría. Me gustaba pensar que mi trabajo importaba, aunque rara vez lo demostrara. Pasaba más tiempo hablando con simulaciones que con otras personas, más tiempo corrigiendo errores matemáticos que errores humanos. Creía, ingenuamente, que tendría décadas para seguir así. El día que todo cambió, no lo supe de inmediato. Era un día normal, demasiado normal en retrospectiva. El cielo estaba despejado, las redes sociales llenas de discusiones inútiles, los mercados subiendo y bajando como si eso fuera lo más importante del universo. Yo estaba revisando una serie de modelos cuando noté una anomalía en los sensores del espacio profundo. Al principio pensé que solo era ruido, siempre lo era. Eran interferencias, errores de calibración, falsas alarmas, pero los datos persistían. Era un patrón, una regularidad imposible, algo que no encajaba con ningún fenómeno natural conocido.
Yo lo reporté. Horas después, comenzaron a llegar informes de otros países, otros observatorios, otras instalaciones que jamás habían compartido datos con tanta rapidez. La comunidad científica empezó a murmurar con una mezcla peligrosa de emoción y negación. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, hasta que alguien lo hizo. No fue en una conferencia de prensa ni frente a las cámaras, fue en una sala cerrada, con rostros pálidos iluminados por pantallas llenas de gráficos incomprensibles para cualquiera que no supiera exactamente qué es lo que estaba viendo. Alguien simplemente dijo, esto no es natural. Y en ese instante, todos lo supimos. Lo extraño es que no sentí miedo de inmediato. Sentí curiosidad, una curiosidad casi infantil. ¿Cómo serían? ¿Qué querrían? ¿Nos habrían estado observando? Pensé en contacto, en intercambio, en el momento histórico que había esperado toda mi vida sin saberlo. La idea de exterminio ni siquiera pasó por mi mente. Los gobiernos reaccionaron torpemente como siempre. Comunicados vagos, llamados a la calma, promesas de que todo estaba bajo control. Eran mentiras necesarias quizás, mentiras inútiles, sin duda alguna. Mientras tanto, ellos nos seguían observando. No interrumpieron nuestras comunicaciones, no bloquearon nuestros satélites, no atacaron, simplemente orbitaban, tomaban medidas, y durante los días siguientes, sin que nadie me lo pidiera, yo me sumergí en los datos, en los registros, en las trayectorias, tiempos de llegada, patrones de observación. Las naves, si es que es el término que les puede hacer justicia, no se movían como lo haría una fuerza de invasión. No había formaciones agresivas, no había posicionamiento estratégico sobre centros militares, no se acercaban a nuestras zonas más vulnerables ni a las más fortificadas, simplemente estaban ahí. Comparé sus posiciones con nuestras transmisiones históricas, con los momentos clave de nuestro desarrollo tecnológico. Cada vez que la humanidad había dado un salto significativo, como por ejemplo la fisión nuclear, la llegada al espacio, la miniaturización electrónica e incluso la inteligencia artificial, había un ligero ajuste en su patrón de observación. No inmediato, no obvio, pero constante, si sabes qué buscar. Era como si cada avance nuestro hubiera encendido una luz distante, y ellos se hubieran inclinado un poco más para verla mejor. Lo que realmente me inquietó fue lo que no hacían. No intentaban comunicarse. Si su intención hubiera sido el contacto, ya lo habrían hecho. Tenían más que suficiente capacidad para interceptar, traducir y responder a cualquier forma de lenguaje. Nosotros éramos torpes, ruidosos y desesperadamente visibles. Si hubieran querido hablar, lo habrían hecho hace décadas. Tampoco parecían interesados en nuestras diferencias internas. No distinguían entre países, ideologías, culturas o religiones. Sus sensores no se centraban en fronteras ni en capacidades políticas. Para ellos, todo eso era ruido irrelevante. Y fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. No fue una revelación repentina ni una intuición mística. Fue como casi todas las verdades incómodas de mi vida. El resultado de observar datos que nadie más quería mirar con suficiente atención. No nos estaban evaluando como un individuo, ni siquiera como una civilización. Nos estaban evaluando como un fenómeno, como se evalúa una reacción química inestable, como se observa una plaga antes de que cruce un punto de no retorno, como se estudia una variable en una ecuación demasiado grande para permitirse errores. Cuando superpuse sus trayectorias con modelos de expansión tecnológica, el patrón fue imposible de ignorar. No estaban interesados en lo que éramos ahora, sino en lo que seríamos si se nos permitía continuar. No estaban mirando nuestras ciudades, estaban mirando nuestras tendencias, la velocidad con la que convertimos descubrimientos en herramientas, la rapidez con la que adaptamos tecnologías diseñadas para crear en instrumentos para destruir, la forma en que cada crisis, en lugar de frenarnos, nos obligaba a acelerar. Comprendí entonces que no importaba cuántas personas pacíficas existieran,
¿Cuántos artistas, cuántos niños inocentes? Para ellos, todo eso se diluía en una sola curva ascendente, una línea que crecía demasiado rápido y apuntaba hacia el espacio. Con una especie así, pensando lógicamente, no se negocia, simplemente se contiene o se elimina. Y fue ahí, frente a una pantalla llena de números sin emociones, cuando sentí por primera vez un miedo profundo. No por mí, sino por todos, porque entendí que no estábamos siendo juzgados por nuestras intenciones, sino por nuestro potencial. Y el potencial, cuando se vuelve impredecible, deja de ser una promesa y se convierte en una amenaza. La primera vez que descendieron, lo hicieron convencidos de que no sería necesario traer la guerra completa. Eso lo supe después, cuando analicé los restos, cuando revisé grabaciones, cuando reconstruimos fragmento a fragmento. Encontré su error inicial, pero incluso en el momento, incluso sin datos, algo en su forma de llegar delataba una confianza peligrosa. Las naves de la primera ola no eran colosales, no eran fortalezas flotantes ni plataformas de exterminio, eran transportes. Estructuras limpias, funcionales, diseñadas para aterrizar, desplegar y retirarse con rapidez. Bajaron directamente sobre las ciudades más grandes del planeta, como si el concepto mismo de resistencia urbana les resultara irrelevante. No venían preparados para una guerra, venían preparados para una limpieza. Los vimos descender a plena luz del día. No se ocultaron, no intentaron camuflarse, cruzaron el cielo como si fuera de ellos, ignorando radares, satélites y protocolos defensivos. Para ellos, la Tierra no era un campo de batalla, era un entorno hostil que debía ser desinfectado. Salieron de las naves usando exotrajes. Eso fue lo primero que nos confundió. No eran enormes monstruos ni dioses de metal. Eran figuras humanoides, envueltas en armaduras compactas, articuladas, claramente pensadas para sobrevivir en atmósferas desconocidas, no para soportar artillería pesada. Sus armas eran precisas, casi hasta elegantes, dispositivos de energía dirigida, optimizados para neutralizar cuerpos blandos, no para enfrentarse a ejércitos organizados. Su error fue asumir que eso sería suficiente. Apenas tocaron suelo, comenzaron a atacar. No hubo advertencias, no hubo intentos de negociaciones, no hubo ultimátums. Simplemente avanzaron, calle por calle, plaza por plaza, disparando contra todo lo que se movía. Civiles, vehículos, edificios. No distinguían entre combatientes y no combatientes porque para ellos no existía tal diferencia. Recuerdo las primeras transmisiones que llegaron al instituto. Gente gritando, cámaras temblando, el sonido seco de armas que nadie reconocía, cuerpos cayendo sin que siquiera entendieran qué es lo que los había matado. Las redes empezaron a colapsar en minutos, saturadas de imágenes que el mundo entero vio al mismo tiempo. El inicio del fin, transmitido en directo. Las primeras horas fueron una masacre. Eso no hay manera de negarlo. Las fuerzas de seguridad locales fueron barridas con facilidad. Balas convencionales rebotaban o se desintegraban contra los exotrajes. Los alienígenas avanzaban sin miedo, sin cubrirse, sin dudar. Para ellos, cada calle era una ecuación simple: entrar, eliminar y después continuar. Pero entonces ocurrió algo que no habían previsto. Respondimos. Los humanos respondimos, no como una fuerza unificada, no como una estrategia brillante, pero respondimos como siempre lo habíamos hecho, con caos, con improvisación y con una creatividad que nacía del pánico. Alguien descubrió que el pulso electromagnético de una explosión cercana interfería brevemente con sus trajes. Otra persona notó que las articulaciones, aunque resistentes, no eran invulnerables. En algún lugar del mundo, un tanque obsoleto logró derribar a uno de ellos con un disparo directo, y esa imagen se propagó como un incendio. No eran invencibles, solo estaban
muy preparados, aunque a mi parecer estaban mal preparados. Los ejércitos comenzaron a adaptarse sobre la marcha. Munición perforante, armas experimentales sacadas de almacenes olvidados, drones kamikaze improvisados, e incluso los civiles tomaron armas, no por heroísmo, sino por pura rabia, por el instinto primitivo de no dejarse borrar sin pelear. Vi grabaciones de ciudades donde los alienígenas tuvieron que retroceder, de escuadras enteras cayendo porque subestimaron una emboscada, de naves de transporte destruidas antes de poder replegarse, atrapadas en un entorno urbano que nunca habían estudiado de verdad. Pagaron muy caro su arrogancia, pero nosotros pagamos más. Las ciudades ardieron, infraestructuras críticas colapsaron, hospitales, centrales eléctricas, redes de comunicación fueron destruidas sin discriminación. Cada victoria humana era local, temporal y comprada con miles de muertos. Yo observaba todo desde la distancia, desde pantallas que no podían transmitir el olor, ni el calor, ni el terror real. Y aún así, sentía que el mundo se deshacía capa por capa. En algún momento comprendí el verdadero propósito de la primera ola. No era conquistarnos, era medirnos. Cada enfrentamiento, cada pérdida, cada adaptación humana alimentaba su análisis. Estaban aprendiendo cuánto daño podían causar con recursos mínimos, cuánto tardábamos en reaccionar, qué tan rápido convertíamos desesperación en estrategia. Cuando finalmente se retiraron, lo hicieron sin ceremonia. Las naves simplemente despegaron y desaparecieron de nuevo en la atmósfera, dejando atrás ciudades destruidas, millones de muertos y una humanidad herida, pero viva. Algunos celebraron, hablaron de victoria, de resistencia, de que habíamos demostrado que no éramos una presa fácil. Yo no celebré, porque entendí que si esa había sido su versión contenida, si esa había sido quizás el exterminio ejecutado con cautela, con recursos mínimos, entonces lo que vendría después no tendría nada de contenido. La primera ola no había sido el final, había sido el experimento. Y nosotros acabábamos de demostrarles que efectivamente éramos peligrosos. La segunda ola no comenzó con fuego ni con luz. Comenzó con caídas. Durante varios días después de la primera ola no hubo movimientos visibles. Las naves que habían descendido se retiraron más allá de la órbita baja, fuera del alcance de nuestros radares más primitivos. Muchos interpretaron ese silencio como una pausa. Algunos incluso hablaron de negociaciones futuras, de que quizás habíamos demostrado ser lo suficientemente fuertes como para forzar un diálogo. Yo no compartí ese optimismo. Quien se retira después de cometer un error no lo hace para dudar, lo hace para corregir. La primera señal fue tan sutil que pasó desapercibida para la mayoría. Una serie de objetos aparecieron brevemente en los sensores orbitales, demasiado pequeños para ser naves, demasiado densos para ser basura espacial. No emitían señales, no tenían firmas térmicas apreciables. Simplemente eran objetos que estaban cayendo. Al principio pensamos que eran fallos de instrumentación. Después llegaron los impactos. No hubo advertencia audible. No hubo estela de fuego visible desde grandes distancias. Los objetos entraron a la atmósfera a velocidades tan absurdas que el aire no tuvo tiempo de arder de forma convencional. Superaban la velocidad del sonido muchas veces, quizás decenas de veces, quizás más. Para cuando el cielo rugía, el impacto ya había ocurrido. Fue como ver meteoritos lanzados contra la Tierra. Los misiles, si es que ese término era adecuado para describirlos, estaban hechos de materiales que no supimos identificar, aleaciones imposibles, con densidades que desafiaban nuestras referencias conocidas. No explotaban, no se fragmentaban, no liberaban energía de forma secundaria. Toda su destrucción provenía de una sola cosa: masa multiplicada por velocidad.
Ciudades enteras fueron aplastadas en fracción de segundos. No incendiadas, no bombardeadas, simplemente reformadas. El suelo se hundía como si hubiera sido golpeado por el puño de un dios indiferente. Ondas sísmicas recorrían continentes. El aire era expulsado violentamente, aplastando edificios antes incluso de que tocaran el suelo. Vi grabaciones tomadas segundos antes del impacto. Personas que miraban el cielo, que señalaban puntos que caían demasiado rápido para comprenderlos. Gente corriendo sin saber de qué lo hacían, sin saber hacia dónde correr. En muchos casos apenas tuvieron tiempo de sentir el cambio de presión antes de desaparecer. No hubo tiempo para el miedo, solo para la sorpresa. Las autoridades intentaron emitir alertas, pero el concepto mismo de tiempo de reacción dejó de existir. Desde el momento en que los objetos eran detectables hasta el impacto, transcurrían menos de segundos. Demasiado poco para evacuar, demasiado poco para refugiarse, demasiado poco para aceptar lo inevitable y demasiado poco para despedirse de quienes amas. No estaban atacando objetivos militares, no estaban atacando centros de poder, estaban atacando masa poblacional, zonas densamente habitadas, megaciudades, regiones costeras. Cada impacto era calculado no para destruir infraestructura específica, sino para maximizar la pérdida de vida humana y alterar de forma irreversible la estructura del planeta. El cielo se convirtió en un enemigo invisible. No se veía venir la muerte, solo se sentía cuando ya era tarde. Los impactos se sucedían sin patrón aparente, pero cuando los analizamos, la lógica era clara. No buscaban precisión quirúrgica, buscaban agotamiento, que correr no sirviera, que esconderse en edificios no significara nada, que solo aquellos que estuvieran profundamente enterrados y aislados del mundo tuvieran una mínima posibilidad. Fue entonces cuando los búnkeres dejaron de ser una preocupación paranoica y se convirtieron en la única diferencia entre existir y no existir. Nuestro descenso fue apresurado, caótico. Bajamos mientras la tierra temblaba como si estuviera viva y furiosa. Cada impacto cercano hacía vibrar las paredes del instituto. El sonido no era una explosión, sino un golpe sordo, profundo, que se sentía en los órganos, no en los oídos. Al sellarse las compuertas, entendimos que muchos no lo habían logrado. Familias enteras quedaron arriba, ciudades completas, millones de personas que aunque hubieran visto caer el cielo, no habrían tenido forma alguna de escapar. Desde abajo, el planeta parecía morir a golpes. Los sensores mostraban cráteres que rivalizaban con los de antiguos impactos cósmicos. La corteza terrestre absorbía energía a un ritmo imposible. Los océanos se agitaban. La atmósfera se saturó de partículas levantadas por los impactos. El cielo fue oscurecido durante lo que pareció años. Los ataques duraron semanas. Cuando finalmente cesaron, no fue porque quedaran humanos visibles, sino porque la ecuación estaba resuelta. La superficie ya no podía sostener vida humana organizada. Los pocos supervivientes, dispersos y aislados, estaban condenados a desaparecer, salvo por una excepción: los que habíamos bajado lo suficiente, los que habíamos preparado el subsuelo para resistir meteoritos artificiales. La segunda ola terminó sin despedidas, sin mensajes, sin declaraciones, solo como una tierra deformada, silenciosa y cubierta de cicatrices imposibles. Y en ese silencio comprendí que para ellos ya no éramos una civilización. Los que quedábamos nos habíamos vuelto residuos, y los residuos que aún se mueven tienen que ser eliminados. La tercera ola no se anunció con explosiones ni con movimientos visibles desde la superficie. Lo supe porque los datos empezaron a cambiar.
Durante semanas después de la segunda ola, los búnkeres que habían sobrevivido permanecieron en contacto intermitente. Había comunicaciones breves, fragmentadas, llenas de ruido y de silencios incómodos. Nadie tenía buenas noticias, pero mientras hubiera transmisión, existía la ilusión de que aún éramos una red, no simples puntos aislados esperando a desaparecer. Esa ilusión se empezó a romper cuando los informes comenzaron a seguir un patrón. Al principio fue solo un búnker, luego otro, después varios más. Instalaciones separadas por miles de kilómetros, construidas por países distintos con tecnologías diferentes, describiendo los mismos síntomas. No ataques, no impactos, anomalías. Los primeros mensajes hablaban de fluctuaciones térmicas inexplicables, aumentos lentos pero constantes de temperatura en zonas que no tenían relación con maquinaria ni actividad humana, sensores que funcionaban perfectamente un día y al siguiente entregaban lecturas absurdas o directamente se apagaban. Pensaron en fallos internos. Yo también quise creerlo, pero luego llegaron los reportes sobre el aire. Filtros que empezaban a saturarse con partículas desconocidas, demasiado pequeñas para ser retenidas por sistemas diseñados incluso para radiación. No eran tóxicas en el sentido tradicional, pero los técnicos notaban efectos acumulativos, como fatiga, mareos y dificultad para concentrarse. Nadie hablaba aún de alienígenas. Eso vino después. Los siguientes mensajes ya no eran técnicos, sino humanos. Voces cansadas, gente susurrando para ahorrar aire, ingenieros explicando entre pausas largas que los generadores estaban perdiendo eficiencia sin causa aparente, que el agua comenzaba a saber raro, que los sistemas fallaban de maneras que no podían replicar ni reparar. Cuando superpuse los reportes en una línea temporal, el escalofrío fue inmediato. No eran incidentes aislados, era una secuencia. Primero, contaminación ambiental controlada, luego degradación energética, después colapso de soporte vital. No estaban atacando a las personas, estaban atacando la idea misma de un refugio. En un informe proveniente de un búnker asiático, un científico usó una frase que no pude olvidar. Es como si algo estuviera aprendiendo cómo funciona nuestro encierro y luego lo estuviera desarmando pieza por pieza. Ahí entendí que ya no se trataba de un exterminio rápido. Era una exterminación, una erradicación metódica. Los alienígenas no estaban descendiendo en masa, no estaban buscando combate, estaban corrigiendo la anomalía que representábamos bajo tierra con la misma frialdad con la que se corrige un error en un modelo. Días después, comenzaron a llegar los últimos mensajes. Ya no describían fallos internos, ahora describían luz. Uno de los búnkeres reportó un aumento súbito de temperatura cerca de la compuerta principal. No por fuego, no por fricción, algo peor. El aire se volvía irrespirable. Los sensores ópticos se saturaban. Las cámaras quedaban ciegas antes de apagarse por completo. La puerta está brillando, dijo alguien con una calma que solo podía venir del agotamiento absoluto. Y en otro informe mencionaron que el metal parecía perder definición, que los bordes dejaban de ser sólidos, que la barrera que los había protegido de meteoritos artificiales ahora parecía insegura. Nunca usaron la palabra derretirse porque no era eso, era algo más profundo, una alteración a nivel molecular. El último mensaje que recibimos de ese búnker fue breve y fragmentado. Interferencias, gritos lejanos y luego una explosión de luz captada por sensores que no estaban diseñados para eso. Después, silencio. Y uno a uno los puntos fueron desapareciendo del mapa. No hubo transmisiones de combate, no hubo pedidos de ayuda, solo desaparecieron. Para cuando comprendimos completamente lo que estaba ocurriendo, ya no quedaban muchos búnkeres activos y todos sabíamos lo mismo.
aunque nadie lo dijera en voz alta. No estaban improvisando. La tercera ola era el resultado final del análisis iniciado décadas atrás. La superficie había sido erradicada y ahora el subsuelo estaba siendo limpiado. Y aunque aún no había ocurrido en nuestro búnker, aunque nuestros sistemas seguían funcionando, yo sabía que no era una cuestión de si llegaría a pasar. Era una cuestión de cuándo pasaría. Y cuando ese momento llegara, ya no tendríamos más tiempo. Este es el último fragmento de grabación que voy a poder incluir. No porque se haya agotado el espacio de almacenamiento, sino porque se me está agotando el tiempo. Lo sé con la certeza fría que solo tiene quien ha visto morir a demasiados antes que él. Lo sé porque los sensores uno a uno comienzan a comportarse exactamente igual que en los informes que recibí de otros búnkeres, porque ya no hay anomalías aisladas ni errores intermitentes. Hay una progresión, un descenso ordenado hacia el silencio. La tercera ola ha llegado a nosotros. Aquí abajo todavía no hay gritos, todavía no hay fuego, pero el aire se ha vuelto pesado, como si el búnker respirara con dificultad. Los filtros trabajan sin descanso y aún así dejan pasar algo que no puedo ver, algo que se deposita lentamente en los pulmones y en la mente. Los generadores siguen encendidos, pero su eficiencia cae décima a décima, con una elegancia que parece casi ofensiva. Nadie atacaría así si odiara. Esto es otra cosa. El agua ya no sabe igual. No está sucia, no está envenenada, simplemente ya no es la misma. Como si hubiera perdido un recuerdo importante. Tengo miedo. No el miedo que te hace correr o gritar, sino el que se sienta contigo en silencio. El que te recuerda cada cosa que perdiste antes de que desaparezca lo último. Es el miedo que sentí cuando vi la primera ola descender desde el cielo, envuelta en su arrogancia tecnológica, creyendo que bastaría con exotrajes y armas mínimas para quebrarnos. Los humanos siempre fuimos subestimados, incluso por quienes nos exterminaron. Sé que a pesar de que nos subestimaron, no hay manera de sobrevivir. Así que no voy a intentar sobrevivir. Yo intentaría preservar. Mientras otros reforzaban muros, yo comencé a construir una idea. Algo que no dependía de este planeta condenado. Algo que no necesitara de mí vivo para cumplir su propósito. Llamé a esta idea Noé, no porque esperara una salvación divina, sino porque incluso en nuestros mitos más antiguos entendíamos algo esencial. Cuando el mundo se ahoga, no se trata de salvarse a uno mismo, sino de salvar a aquello que merece volver a existir. Desde que comenzó la primera ola, cada hora que no dediqué a huir, la dediqué a ella, a esa idea. Cada noche que no dormí fue para ensamblar sistemas, corregir errores y recalcular trayectorias. Lloré trabajando, lloré soldando placas, lloré escribiendo líneas de código mientras el mundo moría sobre nuestras cabezas. Noé no es una nave de escape, es un vientre. Dentro de ella no viajan adultos clonados, no viajan copias huecas de quienes ya fracasamos. Yo no quise eso. No merecíamos imponernos otra vez sobre el futuro. Noé contiene la tecnología para crear niños, seres humanos que nacerán sin recuerdos, sin culpas heredadas, sin el peso directo de nuestros errores, pero no sin nuestra memoria. El ADN almacenado no pertenece a unos pocos elegidos, pertenece a millones. Diversidad real, imperfección real, la posibilidad de elegir caminos distintos. Junto a eso, viajan sistemas completos de aprendizaje, historias sin mentiras, ciencia sin dogma, arte sin censura. La humanidad contándose a sí misma con honestidad por primera vez en la historia.
no para crear una especie perfecta, sino una especie que esté preparada, preparada para un universo que no perdona la ingenuidad, preparada para entender que no todo lo inteligente es benigno, preparada para sobrevivir sin olvidar que los hizo humanos. Ahora, Noé está finalmente lista, y ahora es cuando todo empieza a repetirse. Los sensores de detección planetaria confirmaron la nanoinvasión. Yo no puedo verla, pero la siento en cada fallo, en cada tos seca, en cada parpadeo de luces, máquinas invisibles desmantelando el refugio desde adentro, atacando la vida sin tocarla directamente. Y entonces llegó el calor, no de golpe, primero como una molestia, luego como una presencia. La temperatura cerca de la compuerta principal se empezó a elevar de una forma que ningún modelo térmico puede explicar. Los instrumentos empiezan a saturarse, las cámaras comienzan a fallar, la luz apareció después. No fue amarilla, no fue roja, es blanca, es absoluta, una luz que no ilumina, sino que borra. La puerta, 30 metros de material diseñado para resistir el fin del mundo, comienza a perder definición. No se derritió, no se rompió, solo dejó de ser una puerta. El desfasamiento genera calor insoportable. El aire se incendió en llamas. Mis ojos arden, aunque no los tenga abiertos. Siento como el búnker entero deja de ser un lugar seguro y se convierte en un concepto obsoleto. Ya no queda tiempo. Por eso estoy grabando esto. Para cuando ustedes escuchen este mensaje, yo habré muerto hace miles de años. Mi nombre es Alberto. Fui humano y este fue mi hogar. Si están escuchando esto, significa que Noé llegó a su destino, que alguien, ustedes, abrieron esta cápsula y decidieron escuchar la voz de un hombre que ya no existe. Significa que de algún modo vencimos. Verán, mi esperanza nunca fue sobrevivir. Mi esperanza es que ustedes vivan, que crezcan bajo otro cielo, que aprendan a amar sin saber todavía cuánto duele perder. Que miren las estrellas, no como amenazas, sino como preguntas. Dentro de Noé no solo viaja la vida, viaja la memoria de 8.268 millones de personas que no tuvieron oportunidad de defenderse, de huir o de despedirse. Viaja su risa, su miedo y su silencio final. Y sí, también viaja algo más. No me gusta admitirlo, pero viaja mi deseo de venganza. Viaja el deseo de que, si algún día los encuentran, no estén indefensos. No para odiar, no para destruir, sino para que esta vez no desaparezcan en silencio. La luz ya empieza a atravesar el búnker. El calor es insoportable. Mis manos tiemblan. No sé si esta grabación llegará completa, pero no tengo miedo ahora. Porque mientras Noé cruce el vacío, mientras un niño humano aprenda a caminar bajo un sol que yo nunca veré, entonces el final nunca fue absoluto. Recuerden la tierra, recuerden el amor, recuerden que alguna vez existimos. Y cuando llegue el momento, no se arrodillen, luchen. Si te gustó el video, apreciaría mucho que reacciones a él, que lo compartas con quien podría estar interesado en este contenido y que me comentes qué fue lo que te gustó, qué hubieras cambiado y qué podría mejorar. Esta historia la hice yo para ustedes. Y ahora sí, sin nada más que decir, recuerda, si no estás suscrito, suscribirte y vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.